Tras una importante labor de investigación, en 2007 se logró conocer la vida y la obra musical del célebre compositor ruso Alejo Vladimir Abudkov, radicado desde 1924 en la localidad alvearense de Carmenza, luego de huir de la Revolución Rusa, y donde falleció en 1945. Claro, después de su muerte queda viviendo en la casa Sirio Folgueral, y en realidad lo que quedó del archivo se lo debemos a él, de haberlo custodiado, digamos, durante décadas y décadas, hasta que este señor después internado en el asilo de Jaime Prats, está en el hospital de Jaime Prats, entonces el lugar queda un poco abandonado, y su cuñada René Folgueral, ante la inminencia, aparentemente querían sacar todos los papeles y quemarlos y tirarlos, ella, con una conciencia patrimonial, digamos, no muy común, o sea, ella dice, esto seguramente, esto es importante, tiene alguna importancia, a alguien le va a importar, y entonces decide rescatar cajones y cajones con documentos, con partituras, papeles, cartas. Se lo lleva a su casa, y es ahí cuando, bueno, no sabe un poco qué hacer con este material, y contacta a un profesor de música de la escuela Alberto Williams, que es Javier Méndez, y le presta este material para que él lo mire, y bueno, Javier Méndez después lleva todo el material al museo de Alvear, y es ahí que en ese momento estaba Cristóbal Sureda de director. Él me llama a mí como, digamos, como musicólogo para ir a ver este material, y bueno, cuando voy, ahí me encuentro con esto. Esa tarea de investigación y puesta en valor de tan fina obra musical estuvo a cargo de Diego Bosquet, profesor titular de Historia de la Música de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, quien realizó varios viajes a Rusia en busca de la información sobre los años de Abudkov en su patria antes de su viaje a América. Alejo Vladimir Abudkov nació en Chebotayevka, que es un pueblito en la provincia de Simbirsk, en ese momento, que ahora se llama Ulyanovsk, a orillas del Volga, en Rusia, en el seno de una familia noble, terrateniente, muy importante, con mucha influencia en toda esa región. Y bueno, tuvo una educación importante también en el gimnasium de la ciudad de Simbirsk, que era como una escuela modelo, una escuela en donde estudió también Lenin, que había nacido también en esa misma provincia, y de hecho convivieron en esa misma escuela. El Gymnasium de Simbirsk era un instituto educativo modelo para las clases altas rusas. Los jóvenes eran instruidos allí en ciencias, artes y leyes. Ahí Alejo Abudkov conoció la música y aprendió a tocar varios instrumentos. Luego de egresado, parte a Moscú, donde estudia leyes en la Universidad de Moscú. Al regresar graduado, comienza a trabajar en el ejército ruso y es trasladado a San Petersburgo, la capital rusa de los zares. Allí, en 1899, ingresa finalmente al Conservatorio de Música de Rusia y estudia composición musical con autores como Soloyevsk, Rimsky-Korsakov, Glazunov, entre otros grandes maestros rusos. Un suceso histórico lo hace suspender sus estudios, la guerra ruso-japonesa de 1904, que lo obliga a partir al frente de batalla.
Cuando el conflicto acaba, con la derrota del ejército zarista, vuelve al conservatorio a completar sus estudios y egresa como artista libre, tal el título que otorgaba el instituto. Pronto parte a Alemania a tomar clases de orquestación con Engelbert Humperdinck I y de regreso en San Petersburgo comienza su carrera como docente, ejerciendo como maestro en la Capilla Imperial, un muy importante centro musical de la época. Imparte cátedras de armonía, canon, contrapunto, etc. En 1914 otro suceso histórico lo impactará profundamente, el estallido de la Primera Guerra Mundial. En 1914 deja de trabajar en la Capilla Imperial, deja de trabajar en el Ministerio de Finanzas y un poco que perdemos su rastro. Pienso que justamente el tema de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, un poco puede haber influido en sus condiciones de vida, pero hay un hecho importante, él adopta la filosofía tolstoyana. El tolstoyanismo es considerado como un anarcocristianismo, un anarquismo cristiano, y promueve un cristianismo que toma como referencia el primer cristianismo, el cristianismo de la época de Jesús, en donde todavía no habían instituciones, no habían jerarquías. Pero además promueve también el vivir en comunidad y el autoabastecerse, y el vegetarianismo, la medicina natural. Todo eso forma como un conjunto, digamos, ideológico, filosófico, cada cosa tiene su razón de ser. Al poco tiempo, él empieza a ser perseguido. Hay 3 interrogatorios que él tiene cuando lo están investigando. Uno es, ya estamos hablando de la en plena guerra civil rusa, alrededor del año 1919-1920. Entonces, él es interrogado, primero porque su hermano mayor era un importante general dentro del ejército blanco, que era el que combatía justamente con el ejército rojo. Es interrogado por ser tolstoyano. Los tolstoyanos, en principio, apoyan la revolución, porque justamente estaban en contra de la opresión que implicaba el zarismo, pero cuando ven que el gobierno bolchevique muta un poco su postura y que se empieza a convertir también en otro tipo de dictadura, el tolstoyanismo empieza a rechazar eso y los tolstoyanos empiezan a ser perseguidos. Y lo encuentran en una reunión anarquista, lo apresan, lo encarcelan y lo encarcelan en Moscú, lo llevan a Moscú y ahí puede, según los relatos de la época, él puede escaparse gracias a la influencia que tenía, o los contactos que tenía Vladimir Cherkov, que era el secretario y el ejecutor testamentario de Tolstói. Puede escapar de prisión. Y a partir de ahí empieza con un periplo por Rusia, Ucrania, buscando un lugar para formar una colonia tolstoyana. No lo consigue, seguramente por esta persecución ideológica que había en Rusia, para la gente que pensara de esa manera. Y bueno, en algún momento él se va de Rusia. En marzo de 1923, él ya está en Buenos Aires, y en Buenos Aires trabaja exclusivamente con la música, dando clases particulares en su casa
dando clases en conservatorios. Él se inscribe en la APO, que es la Asociación del Profesorado Orquestal, que viene siendo como una especie de uno de los primeros sindicatos de músicos, podríamos decir, pero que además tenían una orquesta y era la mejor orquesta que había en Buenos Aires en ese momento. O sea, está dentro de un ambiente musical, tocaba en restaurantes también, o sea, para ganarse la vida. Y en el año 1924 él se va de Buenos Aires y va a Carmenza, San Pedro de la Tuela. Estuvo buscando distintos destinos posibles donde tuviera un campo para poder trabajar y formar una colonia tolstoyana. El objetivo de él era ese. Seguía siendo, él ya tenía la idea de formar una colonia tolstoyana en Rusia, no pudo hacerlo y siguió con esa idea y trató de hacerlo aquí en la Argentina.